Sí, buenos días. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, desde acá de la Defensoría del Pueblo también lamentamos el trágico final que ha tenido la historia de Catherine, ¿no? Esta es una noticia que se remonta al domingo 19 de marzo. Ese día Sergio Darache quema a su expareja, que es una joven de 19 años. Esto ocurrió en la Plaza 2 de Mayo, en el Cercado de Lima. Y digamos, la escena fue a vista de los transeúntes que pudieron ver este momento en el que ella era quemada, intentaron apagar el fuego con todo lo que tenían a la mano, mientras llegaban los bomberos para luego trasladarla hasta el hospital más cercano. Ahora, esto vuelve a hablarnos de la profunda violencia contra la mujer, que yo creo que está, por supuesto, representada por casos tan extremos como este, pero también por casos cotidianos, por una violencia muy normalizada, que que por ejemplo se registra con una enorme facilidad en las redes sociales, Patricia. Sí, en realidad la historia se repite, ¿no? Recordemos que hace casi 5 años algo similar ocurrió con Lady Ágreda. Hubo una reacción en ese momento de todo el Estado, pero así como reaccionó, nuevamente se volvió de alguna manera a dejar el trabajo en cuanto a prevención de violencia contra las mujeres. También pasó y no sé, hasta que nos encontramos frente a un nuevo caso como ese, porque tenemos que llegar a esos extremos donde una mujer, una joven, muere asesinada de una forma tan cruel para que volvamos a poner este tema, la problemática de la violencia contra las mujeres, como en el discurso de la sociedad, ¿no? Debería Sí, ser algo por el que nos preocupemos a diario, no solo cuando sí. pasan estos casos. Bueno, yo recuerdo mucho las marchas de Ni Una Menos, que fueron realmente masivas, que fueron un momento de quiebre. Por ese entonces también se genera el movimiento a nivel mundial, digamos, motivado entre otras cosas por las denuncias contra Weinstein, el productor de los Estados Unidos, ¿no? Hay una corriente mundial. Mi pregunta sería si tú sientes que ese fue, digamos, un tema de debate del momento o es algo que ha logrado permear el tejido social de los peruanos. Es decir, ¿hemos realmente comprendido de qué hablamos cuando hablamos de violencia contra la mujer? Yo creo que en su momento sí hubo una cierta comprensión, un cierto impacto del discurso. Lamentablemente, no solo para nuestro país, sino a nivel global, llegó la pandemia y nos olvidamos de todos los problemas que teníamos para concentrarnos en lo que era urgente en ese momento, que era sobrevivir a la pandemia de COVID-19, ¿no? Y Sí, eso sí ha implicado un retroceso muy fuerte en cuanto al tema de derechos de las mujeres, sobre todo también en el fortalecimiento de los servicios de atención a las víctimas de violencia y al trabajo de prevención que se tiene que hacer. Por ejemplo, ahora el tema de los desastres naturales, sí, sabemos que es algo grave que está pasando en nuestro país, pero hace tan solo 2 días la Defensoría del Pueblo sacó un pronunciamiento porque este fin de semana ha habido 3 tentativas de feminicidio. No mm, solo fue lo de Catherine, fueron 2 más, una mujer que fue acuchillada en San Isidro y otra mujer que intentaron ahorcar en Huánuco. En este mes hemos tenido otros casos de feminicidio con hechos muy crueles, ¿no? Pero no se visibiliza. O sea, es decir, hay 2 chicas que han fallecido en Chosica, que las han encontrado muertas, brutalmente asesinadas en su domicilio, pero no hay mayor repercusión y no es en el sentido de que queremos que esto sea el escándalo, pero por lo menos que llame la atención para que las ¿Pero tú crees que está autoridades tomen normalizado cartas en el entonces? asunto. ¿Tú crees que está normalizado? Yo creo que ahorita, en estos momentos, se está dejando de lado porque hay temas que se consideran más importantes abordar en cuanto a visibilizarlos, ¿no? Y en ese momento, si es que estamos en una entrevista y estamos conversando el tema, es lamentablemente porque Catherine falleció. Sí. ¿No? Y no tenemos que esperar a que pase esto para poder seguir hablando del tema de la violencia contra la mujer. Porque Sí, cuando no lo hablamos, no lo conversamos, se invisibiliza y la gente no lo toma en cuenta, no se da
no se da cuenta o no toma conciencia de la gravedad de este problema en nuestro país, ¿no? Ujú. Ahora, ahí tú has mencionado un tema que ha sido capital en la actual situación de la violencia contra la mujer, que es la pandemia, porque efectivamente la pandemia pues obligó a vivir situaciones espantosas de parte de algunas mujeres que estaban forzadas a convivir con su agresor, que no podían alejarse de sus agresores, eh, que por el confinamiento no tenían más remedio que estar en esa situación. Digamos, ustedes tienen cifras que nos digan en qué situación está la violencia contra la mujer actualmente y cómo impactó la pandemia en esta problemática. Bueno, el impacto de la pandemia, hay un informe incluso de Naciones Unidas que demuestra que los casos de violencia contra las mujeres aumentó considerablemente. Cuando se inició recién la pandemia, nosotros hicimos una supervisión a la línea 100, que era el único servicio que funcionaba en esos meses, y la demanda aumentó en un 400% ¿En aproximadamente, serio? ¿no? ¿En Y esa, sí, 400%? ¡Qué en línea barbaridad! 100, y eso era de las mujeres que podían hacer la Claro, llamada de alineación, porque había muchas mujeres que si tienes el agresor acosado ni siquiera podías hacer eso, no puede, pues ¿no? claro. Exacto, entonces no nos imaginamos, o sea, la cifra debe haber sido altísima, altísima. Además que en realidad, a pesar de lo que se cree que el espacio público es el más peligroso para las mujeres, la mayoría de muertes y de actos de violencia salen en el propio hogar, por Ujú. familiares, parejas. Entonces, en realidad, el propio hogar de las mujeres ahorita se ha vuelto el lugar más peligroso, ¿no? Sí. Y el amordazamiento o el miedo a hablar o el miedo a intervenir por parte de otras personas no ayuda a que esta situación se visibilice de manera adecuada. Ahora, es en el interior de la familia o de las relaciones donde se provocan este tipo de violencias, ¿verdad? Este caso, el de esta pobre chica que ha fallecido luego de que su pareja Sergio Tarache la quemara, evidentemente estamos hablando de su pareja. Es decir, eh, no son extraños, son personas del No. entorno, son personas con las que no se puede, digamos, trabar esa distancia necesaria, por más que uno a veces lo intenta. Sí, y en ese sentido también hay que recordar que existen medidas de protección. Ahora, que Ajá. nuestro país no se puedan cumplir de manera adecuada, ya no es un tema, es un tema que va más allá de, ya acá tienes la norma legal, pero ¿cómo la aplico adecuadamente? Tú me puedes dar, oye, tengo que hacer esto, pero si no tengo un presupuesto, si no tengo personal sensibilizado, si no tengo todas las herramientas que necesito para poder implementar estas normas de manera adecuada, se queda en el papel, ¿no? Y ocurren casos donde mujeres acuden a los servicios, no reciben la atención adecuada, no pueden ser derivadas a un hogar de refugio temporal, los agresores no son retirados de los domicilios, los agresores no cumplen con el distanciamiento, digamos, es una serie de cosas, de circunstancias donde no se cumple la norma que colocan en mayor riesgo a la mujer. Mm. Y sí, en ese sentido, sí, desde la Defensoría del Pueblo siempre remarcamos la importancia de que se fortalezca los servicios de atención y protección a las víctimas de violencia, pero también el trabajo articulado, ¿no? Uh-huh. Para que todo esto funcione, tiene que haber un buen trabajo en equipo por parte de todos los servicios, que el SEM, Defensa Pública, la Policía Nacional, todo el Poder Judicial, todos los que intervienen en la atención de la víctima, articulen y tengan una buena comunicación para que actúen a tiempo. Si el Poder Judicial no envía la notificación, si la policía no tiene el equipamiento necesario, esto no va a funcionar. De acuerdo, efectivamente, no es un problema de leyes, sino de aplicación de las leyes, como tantos otros en nuestro país. Patricia Sarmiento, representante de la Juntilla para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, muchas gracias por tu participación en Al Vuelo. No, muchas gracias a ustedes.